Me invitaron a comer con cálidas sonrisas y servilletas dobladas, y luego me entregaron una lista en la que explicaban por qué ya no pertenecía a ese grupo. El olor a canela y cítricos flotaba por la cocina abierta de Clara. Me invitaron a comer con cálidas sonrisas y servilletas dobladas, y luego me entregaron una lista en la que explicaban por qué ya no pertenecía a ese grupo. El olor a canela y cítricos flotaba por la cocina abierta de Clara. Pero en cuanto entré, me di cuenta de que no era una comida para sentirse cómodo. Todo parecía ensayado, como cuando entré en la sala de profesores y me encontré con una tarta sorpresa de jubilación con mi nombre mal escrito. Alegría forzada, calor premeditado. «Mamá», dijo Clara, cogiendo la cazuela de boniato de mis manos, «qué guapa estás hoy». Le dediqué una sonrisa cortés y dejé que me besara la mejilla. Llevaba ese suave chal de lavanda que solo sacaba para las conversaciones difíciles, algo acogedor para suavizar los bordes. Me fijé en las servilletas de lino, los platos sin tocar, la ingeniosa disposición de la fruta en la mesa. Clara nunca ponía la mesa llena a menos que quisiera vender algo. Lucas se levantó del sofá demasiado deprisa, vestido con unos chinos crujientes y una camisa abotonada. Demasiado formal para unos huevos revueltos y un pan tostado. Llevaba la barba bien recortada, pero parecía incómodo, como si alguien le hubiera dicho que se comportara. Sergio rondaba cerca de la puerta del balcón, con el teléfono en la mano y los ojos levantados solo brevemente para saludarme con la cabeza. Martín estaba sentado, con la capucha levantada, encorvado sobre un plato de comida sin tocar, con los auriculares apagados pero aún visibles, como si necesitara un pie en otro mundo. Entré despacio, sin confusión ni miedo, solo alerta. Llevaba mi larga túnica añil con aberturas laterales, la que Álvaro solía llamar mi armadura de poder. Mis rastas plateadas estaban recién retorcidas, mis gafas limpias, mis pasos firmes. Puede que tenga 67 años, pero sé exactamente cómo entro en esta habitación. Traje la receta de Álvaro, dije, dejando el plato sobre la encimera, con nueces por encima, justo como a Clara le gustaba quitarlas y dármelas. Clara se rió, demasiado rápido. «Sí, estoy de acuerdo». Nos sentamos, Clara y Sergio en un extremo de la mesa, Lucas a su lado. Yo ocupé el asiento que claramente habían dejado para mí, frente a Clara, centrado como un invitado de honor o un testigo en una declaración. Martín miró a cualquier parte menos a mí. La comida pasó lentamente. Sorbos de zumo de naranja, bocados de tostadas. Nadie hablaba más allá de las educadas menciones al tiempo, al centro juvenil, a la escuela de Martín. Yo sabía leer una sala. Había sobrevivido a asambleas sindicales, paneles del consejo escolar, peleas en clase. La tensión se extendía como un sedal, silencioso, invisible, tenso. Entonces Clara se aclaró la garganta y sacó una hoja de papel doblada de debajo de la servilleta. La alisó sobre la mesa, anclando las esquinas con los dedos. «Hay algo de lo que queremos hablar contigo», dijo con voz demasiado uniforme. Lucas asintió. «Lo hemos estado pensando desde hace tiempo. ¿Todos?» Los hombros de Martín se tensaron. Sergio colgó por fin el teléfono. No me inmuté. Cogí mi té y bebí un sorbo largo y constante. Luego miré a Clara a los ojos y le dije, «Adelante, os escucho». Las manos de Clara temblaron ligeramente al desdoblar el papel. Parecía que ya lo había leído muchas veces. Esquinas arrugadas, marcas tenues de rotulador,
frases subrayadas como si fuera un trabajo escolar. Tomó un respiro demasiado largo, el que se toma antes de pisar un suelo frío. Queremos que sepas que esto lo decimos con cariño, empezó. Todo lo que vamos a decir es porque nos importas. Lucas asintió desde el otro lado de la mesa, con el pie dando golpecitos nerviosos bajo la silla. Sí, solo creemos que hay que ser realistas. Dejé el té en silencio. La porcelana hizo un pequeño chasquido contra el platillo. Hemos notado cosas, continuó Clara leyendo su lista. Cosas pequeñas, pero preocupantes. No respondiste al teléfono durante 2 días el mes pasado. Cancelaste tu cita con el dentista y cuando te pregunté, dijiste que se te olvidó. La reprogramé a una hora mejor, dije, tranquilo y firme. Ella vaciló. Sí, pero no es solo eso. Comentaste que te dolía la espalda después de trabajar en el jardín. Dijiste que te costaban las escaleras el invierno pasado. Incliné la cabeza ligeramente y por eso reforcé la barandilla. Exacto, intervino Lucas. Eso es lo que queremos decir. Estás haciendo todo sola. Es demasiado. Sergio seguía sin hablar. Tenía las manos entrelazadas y la pantalla del móvil boca abajo. Martín se quedó mirando el plato, arrastrando el tenedor por el almíbar como si quisiera que le llevara a otra parte. No pasa nada por pedir ayuda, mamá, dijo Clara. Has llevado tantas cosas tú sola por tanto tiempo. Está bien soltar un poco. Intentó sonar reconfortante, pero sus ojos la traicionaron. No estaba abriendo una puerta, sino cerrando una silenciosamente detrás de mí. ¿Qué es lo que estáis sugiriendo? Pregunté, aunque ya lo sabía. Clara suavizó la voz. Pensamos que sería hora de considerar una nueva vivienda, un lugar con más apoyo, una comunidad para mujeres de tu edad, donde no tendrías que ocuparte de tantas cosas. Lucas añadió rápidamente. Hay una residencia en San Vicente, apartamentos independientes, comidas compartidas, enfermería de guardia. No estoy enferma, le dije. No, claro, dijo Clara con las palmas levantadas. No decimos eso, solo que la casa es mucho, económicamente, físicamente. La hipoteca debe ser abrumadora. Crucé las manos sobre la mesa. Pagué la hipoteca la primavera pasada. El silencio fue instantáneo. ¿Cómo dices? Lucas parpadeó. La pagué entera. Clara parpadeó. Su discurso ensayado se deshizo. No lo sabía. Nadie preguntó. Martín levantó brevemente la vista, con expresión ilegible. Sergio se miró los nudillos, pero aún así, dijo Clara, forcejeando ahora, ¿no te sientes sola en una casa tan grande? Me encontré con su mirada. Solo cuando me doy cuenta de hasta dónde puede llegar la gente para aparentar que ayuda, cuando en realidad solo quieren apartarme. El aire cambió, no roto, sino agrietado, por fin. Y lo dejé colgar ahí. La casa no era solo ladrillo y tabiquería seca, eran las manos callosas de Álvaro construyendo la pérgola un verano riendo entre astillas y sudor. Era el crujido constante de las tablas del suelo del pasillo que nunca hice cambiar porque me recordaban a Martín aprendiendo a andar. Era la forma en que el sol de la mañana entraba por las ventanas de la terraza los domingos, cuando Álvaro y yo tomábamos café con leche en silencio, llenos y contentos. Ellos vieron una estructura, yo vi una vida. Cuando Álvaro y yo compramos aquella casa de Benimaclet, no teníamos más que un sofá de segunda mano, un colchón en el suelo y una chequera que no cuadraba. Entonces los dos éramos profesores, él en el instituto y yo manteniendo unidos
a los alumnos de secundaria con polvo de tiza y paciencia. Al principio, el banco dudó. Éramos demasiado jóvenes, demasiado morenos, demasiado mal pagados. Pero una cooperativa, dirigida por un profesor jubilado, se arriesgó con nosotros. Firmamos los papeles con lágrimas en los ojos y los dedos agarrados como un salvavidas. No podíamos pagar una mudanza, así que pedimos prestada la furgoneta de mi primo e hicimos 20 viajes. Clara tenía 6 años y ayudaba con su mono vaquero. Lucas aún llevaba pañales. Álvaro subió a los 2 a la escalera y dijo: «Esta es casa, aquí estáis seguros». Y lo fueron, durante años. Cada habitación tiene nuestras huellas. Yo misma coloqué los azulejos de la cocina. Me quedé despierta después de los exámenes para terminarlos antes de que Álvaro volviera de una conferencia. Odiaba lo irregular que era el salpicadero, pero nunca lo arregló. Decía que le recordaba que yo no le tenía miedo a nada. Cuando Clara tuvo la gripe en bachillerato, dormí en el suelo de su habitación con un paño húmedo en la frente. Cuando Lucas suspendió la universidad aquella primera vez, volvió hueco. No le regañé. Hice arroz al horno y esperé a que estuviera listo para hablar. Aquella casa escuchó todas las versiones de mis hijos, fuertes, suaves, orgullosas, rotas. Vio a Álvaro exhalar su último suspiro, cogiéndome de la mano mientras la lluvia primaveral golpeaba suavemente las ventanas de la terraza, susurrando: «Vas a estar bien, siempre lo estás». Fue Álvaro quien insistió en que pusiéramos la casa solo a mi nombre una vez que los niños hubieran volado. Dijo que no quería que hubiera preguntas después. Había visto a demasiadas familias pelearse por paredes aún calientes por el dolor, pero nunca pensé que nuestros hijos lo olvidarían. Nunca pensé que mirarían la casa que construimos y solo verían carga, polvo y valor de reventa. Vieron la edad. Yo recordaba los cimientos. Esa es la diferencia entre los que construyen y los que esperan heredar. Y aquella mañana, viendo a Clara aferrarse a su lista impresa de preocupaciones, supe que Álvaro había tenido razón. Había visto este día mucho antes de que yo me atreviera a imaginarlo. Recuerdan la comodidad, no recuerdan el coste. Clara dijo una vez a alguien en una reunión que ella creció en clase media. Sonreí amablemente en aquel momento, pero más tarde me senté en el balcón con una manta sobre las rodillas y pensé en la silenciosa amnesia de aquella frase. Los años en que Álvaro y yo hicimos malabarismos con varios trabajos para mantener la calefacción. Las noches en las que cenábamos tostadas con aceite y manzanilla porque los niños necesitaban el material escolar más que nosotros carne. Cuando Clara tenía 12 años, quiso apuntarse a una academia de flamenco. La matrícula, los zapatos, los viajes, todo estaba fuera de nuestro alcance. Álvaro decía que no era posible, pero yo encontré la manera. Tomé clases nocturnas de alfabetización en el centro cívico. Corregía trabajos al amanecer, a veces a la luz de las velas, cuando ahorrábamos electricidad. Clara bailaba, nunca se perdía una clase. Todas las fotos la muestran radiante, con los brazos en alto y la falda ondeando. Nunca supo que una vez vendí mi anillo de compromiso para pagar su traje de lunares. Lucas siempre perseguía sueños. Primero fue la pintura, luego la informática y después un vago negocio con una aplicación que, según él, cambiaría la forma de reservar citas. Cuando a los 24 años se me acercó con ese plan, no lo dudé. Eché mano de lo poco que había conseguido ahorrar en mi fondo de pensiones. Lo llamó Capital Semilla
como si fuéramos cofundadores. Cuando la idea se vino abajo, ni siquiera habló, solo me cogió la mano y lloró. Le dije que no pasaba nada, que ya se convertiría en otra cosa. Los crié sobre la base del sacrificio. Les enseñé que amar significa dar incluso cuando duele, que ser fuerte no significaba ser ruidoso, sino dar la cara una y otra vez, sin focos ni aplausos. Pero ahora, Clara recita advertencias de una hoja preparada. Lucas asiente como si estuviera auditando mi capacidad de autonomía. Actúan como si estuviera resbalando, como si hubiera perdido la noción. La verdad es que lo recuerdo todo. Recuerdo a Clara llamando a medianoche después de su doble turno, preguntando si podía recoger a Martín del colegio al día siguiente. Recuerdo que le daba de comer estofado de lentejas y le leía los viejos libros de historia de Álvaro, mientras ella dormía la siesta en la habitación de invitados. Recuerdo a Lucas llamando durante su ataque de pánico, con la voz quebrándose como el cristal. Crucé la ciudad en zapatillas y gabardina, solo para sentarme a su lado en la tranquilidad y respirar con él hasta que se le pasara el miedo. Y ahora me miran como si hubiera caducado, como si fuera un documento vencido, sellado y archivado. Pero no estoy enfadada. Lo que siento es más profundo, un cambio silencioso, una campana final y clara sonando bajo mis costillas. Han olvidado el coste, pero yo no. Y estoy empezando a ver que es hora de que aprendan lo que realmente significa cargar con algo. Esa semana no contesté a los mensajes de Clara. Llegaban a intervalos regulares, educados y breves. Solo quería saber cómo estás. Avísame si necesitas algo. Espero que no estés molesta. Cada uno sonaba más como un bálsamo para su conciencia que como una preocupación por mi bienestar. Los dejé sentados, no porque estuviera enfadado, porque lo tenía claro. Después de aquel almuerzo, volví a casa y recorrí todas las habitaciones. Pasé los dedos por la barandilla de madera que Álvaro había barnizado él mismo, todavía rugosa en la parte inferior, donde había derramado el café y se había reído de ello. Me senté en el estudio, donde solía organizar reuniones escolares, baby showers y sesiones improvisadas de asesoramiento para alumnos que no tenían otro sitio a donde ir. Me quedé en la cocina donde Martín solía cascar huevos a mi lado, con la lengua asomándole por la comisura de los labios mientras se concentraba. Nada en esa casa se caía a pedazos, y mucho menos yo. La imagen que Clara pintó de una mujer que se desenreda, que abandona las rutinas, que pierde la noción del tiempo, no era mi reflejo. Era una ficción conveniente. Una que excusaba su propia incomodidad con el hecho de que yo seguía muy viva, independiente y en control. Todos los lunes revisaba propuestas para una organización educativa sin ánimo de lucro con sede en el Carmen. Los martes y jueves realizaba consultas en línea con 2 redes de escuelas concertadas, revisiones presupuestarias, diseño de planes de estudios, problemas de personal. Los miércoles me dedicaba a la formación de líderes en el centro comunitario y los viernes mis días de cielo azul. Paseaba por el jardín del Turia, recogía pan fresco, podaba mis hierbas y a veces me iba a comer con un libro en la mano. Hace años dejé de compartir todo eso con Clara, no porque no importara, porque había dejado de escucharme. Decía: «Siempre estás tan ocupada, mamá», con esa sonrisa incómoda que la gente esboza cuando sus expectativas se desvanecen en silencio. Que piensen que me paso el día con las persianas bajadas. La verdad era que me estaba preparando.
tranquilamente, metódicamente. Revisé mi testamento. Comprobé la escritura. La voluntad de Álvaro era férrea. Actualicé la lista de contactos en caso de emergencia. Cambié contraseñas. Creé una carpeta claramente etiquetada que Clara no vería a menos que fuera realmente importante. Entonces hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Despejé la mesa de la terraza acristalada y desenrollé un mapa de la ciudad. Rodeé las direcciones cercanas al centro juvenil. Comparé distancias, anoté los edificios con ascensor y los alquileres mensuales. Abrí el cuaderno encuadernado en piel que Álvaro me había regalado la Navidad anterior a su muerte. La cinta seguía en su sitio. Cada noche escribía en ese cuaderno listas, reflexiones, lo que amaba de esta casa, lo que podría dejar atrás, lo que necesitaba para sentirme yo misma, no la versión que otros imaginaban, sino la mujer que aún era. Los niños que crié creían que me estaba acabando. Lo que no veían era que estaba tramando mi próximo capítulo, porque no todas las tormentas llegan con truenos. Algunos llegan en silencio, en la quietud de una mano firme y un mapa abierto. El cuaderno, llevar un registro, tiene su dignidad. Álvaro y yo creíamos en ello. Lo documentábamos todo: los gastos de la casa, los cumpleaños, los rendimientos del huerto, incluso las recetas familiares garabateadas en los márgenes de las listas de la compra. No porque fuéramos olvidadizos, sino porque entendíamos que la memoria se desvanece si no se escribe. Después de aquella comida, empecé mi propio registro, no en nuestro viejo libro de espiral, sino en el cuaderno con cintas que Álvaro envolvió una vez con papel de seda y dejó bajo el árbol de Navidad. La primera página la rotulé con tinta. ¿Dónde dejaron de verme? Escribí la fecha del almuerzo, los nombres de los presentes, la frase inicial de Clara, el golpeteo nervioso de Lucas, el silencio de Sergio. Cada frase que podía recordar, no por resentimiento, sino para preservar los hechos. He vivido lo suficiente para saber cómo la gente retuerce la memoria cuando la culpa entra en la habitación. A continuación, hice un inventario de la casa, no solo los muebles, aunque eso vendría después, sino las piezas vivas. Hice una lista de lo que utilizaba a diario, lo que me alegraba, lo que ya no tenía peso. No se trataba de reducir el tamaño, se trataba de decidir por mí misma, porque esa era la verdad silenciosa que no podían ver. Pensaban que me estaban empujando suavemente hacia la seguridad. En realidad, me estaban mostrando los límites de su imaginación. No me estaban desalojando, pero ya no me veían con claridad. Y ese era todo el permiso que necesitaba. Hice una segunda lista. Mis capacidades, movilidad, todavía me ocupaba yo misma de todo el jardín. Podía arrodillarme, levantarme, llevar las bolsas de la compra sin ayuda. Claridad. Equilibraba 3 funciones de consultoría, redactaba informes, gestionaba citas. Red. Amigos de la iglesia, mi círculo de lectores, 4 vecinos que tenían mis llaves de repuesto. Ingresos. Modestos pero suficientes. Consultoría, pensión de viudedad, sin hipoteca. Lo enumeré todo no para convencerles, para recordármelo a mí misma. Su miedo nunca fue por su bienestar. Se trataba de control, sobre aliviar su propia incomodidad con una mujer que envejece en sus propios términos. Entonces ocurrió algo inesperado. Empecé una nueva columna. Lo que quiero: más luz solar, una cocina más pequeña, un lugar con ascensor, una vista,
Un barrio con niños jugando, con reuniones comunitarias y bancos a la sombra de jacarandas. Un balcón donde tomar el té sin sentirme una pieza de museo. La lista era más larga de lo que esperaba, más larga que las demás. Darme cuenta no me escocía, me aclaró las cosas. No me aferraba a la casa porque la necesitara. Me había quedado porque creía que irme significaba disminuir, que irme significaba dejarles ganar. Pero mientras escribía esas líneas, no sentía miedo, solo ligereza. Amaba mi casa, pero no lo necesitaba para validar mi vida. Necesitaba libertad, necesitaba aire. Y por primera vez en mucho tiempo vi que no estaba detrás de mí. Estaba delante. Solo Sergio, solo un jueves por la noche, de pie ante mi puerta, con las manos en los bolsillos del abrigo y esa culpa silenciosa grabada en la caída de sus hombros. Le vi a través de la cortina de encaje antes de abrir. ¿Es mal momento?, preguntó, con ojos que no llegaban a encontrarse con los míos. Depende de a qué vienes, dije, haciéndome a un lado para dejarle entrar. Se movió despacio, como quien entra en una habitación llena de cosas que no entiende. La confianza que solía llevar, como una segunda piel, se había desvanecido. Su teléfono, siempre al alcance de la mano, permaneció en su bolsillo. Solo eso ya me decía que algo había cambiado. Estaba repasando unos informes, dije, señalando los papeles de la mesa. Pero puedo hacer una pausa. Asintió con la cabeza, echando un vistazo a los documentos. Solicitudes de becas, planes de mejora escolar, notas de opinión. Cosas por las que nunca me había preguntado. Nos sentamos en la terraza acristalada, con la suave luz del atardecer a través del cristal. Miró a su alrededor como si fuera la primera vez que lo veía, aunque había estado aquí muchas veces a lo largo de los años. La habitación nunca había cambiado, pero quizá él sí. No sabía lo de la hipoteca. Dijo finalmente, ¿que estaba pagada? Lo sé, respondí. Clara tampoco. Asintió lentamente. Solo quería decir, no estuve de acuerdo con cómo fue ese almuerzo. No sabía que ella iba a hacerlo tan formal, con el papel y todo. Le estudié. Sus palabras eran cuidadosas, pero su arrepentimiento era evidente. No lo detuviste tampoco, dije, sin acusar, solo constatando un hecho. Se miró las manos. Number, esperé. Suspiró. Nunca he sabido cómo llevarle la contraria a Clara. Ella siempre toma el mando y de verdad creía que hacía lo correcto. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Dudó. Creo que eres una de las personas más capaces que conozco, pero también creo que Clara tiene miedo. No lo dice, pero está agotada. Tiene miedo de perder el control, de perderte. Eso me tocó la fibra sensible, pero no me ablandó. No quiere perderme, dije, así que intenté sacarme de la vida que construí. Se estremeció un poco. No creo que lo vea así. Lo sé. Ese es el problema. Finalmente, me miró a los ojos. No dije nada ese día. Solo me quedé ahí. Y lo siento. No lo merecías. Asentí. Tienes razón. No lo merecía. No puso excusas. Eso al menos lo respetaba. Espero que puedas perdonarme, dijo tras una pausa. El perdón no es el tema, dijo. No necesito disculpas. Necesito honestidad. A partir de ahora. Sergio se puso de pie, la espalda un poco más recta. La tendrás. De mí.
Cuando cerré la puerta tras él, no me sentí triunfante. Sentí algo más pequeño, pero más fuerte. Un silencio roto, un nudo deshecho. Y por ahora eso era suficiente. No quería que hicieran eso. Era de Martín. Me sequé las manos lentamente y me quedé un rato mirando la pantalla. Luego respondí: ¿te gustaría venir mañana? Solo tú y yo. Me contestó al minuto: sí, me gustaría. Martín llegó a la tarde siguiente con una sudadera desgastada, los rizos recogidos bajo una gorrita gris, los auriculares colgando del cuello como un escudo bajado a medias. Parecía más alto, un poco mayor, como alguien que aprende a llevar un peso que no ha pedido. Me dio un medio abrazo en la puerta, incómodo pero sincero, y luego me siguió hasta la cocina, donde ya había preparado queso a la plancha y caldo de tomate. Sus platos favoritos desde niño. Al principio no habló mucho, se limitó a comer despacio, mojando su sándwich, moviendo los ojos por la habitación como si buscara monedas. Cambié el cuarto de invitados, dijo entre bocado y bocado. Ahora parece oficina. Lo es, dije. Desde que empecé a asesorar, tenía que tener un espacio mío. Asintió, pensativo. Mola. Después de comer, nos trasladamos al salón. Se sentó en la alfombra, de espaldas al sofá, con las piernas cruzadas, igual que cuando jugaba con los trenes de juguete. Ahora jugaba con el cable de sus auriculares, enrollándolo alrededor de sus dedos en lentas vueltas. No quería estar allí el otro día, dijo con los ojos fijos en el suelo. Dijeron que era un almuerzo normal, solo comida. Luego la tía Clara sacó ese papel y no sabía qué hacer. Me di cuenta, dije en voz baja. Levantó la vista, ligeramente aliviado. Pensé que estarías enfadada conmigo, por no decir nada. ¿Tienes 15 años? Le dije. No es tu trabajo protegerme. Pero quería hacerlo, respondió de inmediato. Me pareció mal, como si no hablaran contigo, como si hablaran sobre ti. Aquello perforó algo profundo y silencioso en mí. Asentí con voz cálida. Me alegra que lo notes. Eso significa que ves más de lo que crees. ¿Vas a ir a ese sitio al que hablaron ellos? No, cariño, dije sonriendo. No voy a ir. Exhaló y sus hombros se relajaron. Bien. Nos sentamos un rato sin hablar. Luego dijo casi en un susurro: en casa no me gusta hablar. Siempre hay tensión, como si mamá estuviera enfadada todo el tiempo, o cansada, o las dos cosas. Lo sé, dije. Se exige mucho. A veces olvida cómo parar. Me miró, más suave ahora. Contigo no tengo que fingir nada. Porque no tienes que hacerlo, le dije. Eres suficiente, tal como eres. Sus ojos se humedecieron ligeramente y parpadeó rápido, claramente avergonzado. Cuando se fue, me abrazó más fuerte que antes. Gracias por verme, dijo, y le vi caminar por el sendero, más alto, de algún modo, y lo supe sin dudarlo. Quizá yo no era lo que los demás necesitaban, pero yo era exactamente lo que él necesitaba. Abrí la puerta y me quedé un momento respirando el suave aroma a lavanda y cedro, observando las pilas de toallas y sábanas dobladas, cada una colocada con cuidado. Luego lo vacié. 2 pilas. Guarda. Soltar. Me moví deliberadamente, sin dramatismo. Las sábanas de flores que tanto le gustaban a Álvaro, las que usábamos todas las primaveras, fueron aquí. Las fundas de almohada, desparejadas de las fiestas de pijamas de la infancia de Martín, desgastadas, descoloridas, deshechas, fueron a parar a Soltar.
Mis manos trabajaban con calma, metódicamente. Había paz en el proceso. A partir de ahí, pasé de una habitación a otra. ¿No lo he publicado? No lo mencioné en el chat del grupo familiar. No fue una declaración. Era una intención. La casa no estaba siendo limpiada, estaba siendo refinada, destilada, reducida a su esencia para poder llevar adelante solo lo que importaba. No para ellos, para mí. En el salón empaqueté viejas cintas de VHS, etiquetándolas cuidadosamente: Clara Festival de Danza, Lucas Graduación Infantil, Álvaro Jubilación. Encontré dibujos, informes escolares con mis notas en tinta roja, fotografías que Álvaro había hecho del jardín cada abril. Me detuve en cada uno de ellos y los coloqué con cuidado en una única papelera con la etiqueta Archivo Familiar. No lloré, no porque no me conmoviera, sino porque no era dolor, era precisión. Cada objeto tenía un peso. Guardé solo lo que aún encajaba en el ritmo de la vida que estaba formando. Una vez despejadas las superficies y las estanterías, abrí el portátil y llamé a Anita, la agente inmobiliaria. Dirigía su propia pequeña agencia cerca de Ruzafa, eficiente y respetuosa. Cuando le dije que quería vender, no me preguntó por qué. Me preguntó qué necesitaba en mi próxima casa. Le dije: luz solar, ascensor, cerca del centro juvenil, sin escaleras, sin jardín que podar, solo espacio suficiente para un escritorio, una silla junto a la ventana y un balcón para tomar el té por las mañanas. Ya tengo 2 sitios en mente, dijo con un tono enérgico y cálido. Te enviaré listados esta tarde. Al día siguiente, conduje hasta el centro juvenil. Aparqué cerca y caminé las 2 manzanas que recorrería cada día si viviera más cerca. El pavimento era uniforme. El barrio estaba bordeado de jacarandas que ya espolvoreaban sus pétalos a lo largo de la acera. Una mujer pasó junto a mí con un bebé en la cadera y sonrió. Le devolví la sonrisa. De pie en aquella acera, me permití imaginarla, haciendo la compra en el mercado, asistir a una noche de cine en el centro comunitario, organizar un modesto círculo de lectura con té y aceitunas. Parecía real, no como un sueño, sino como una dirección. De vuelta a casa, abrí el cuaderno, dibujé un recuadro en la página siguiente: lista de transición, utilidades, cambio de dirección, fecha de la mudanza, fases de embalaje. No me iba por miedo. Estaba dando un paso hacia la versión de la vida que había estado esperando en silencio. ChatGPT dijo: aquí está el cocino yo. Sin explicaciones, ningún significado oculto. En menos de 1 hora llegaron 3 respuestas. Lucas: perfecto. Llevo zumo. Clara: con ganas. ¿Necesitas que te eche una mano? Sergio solo envió un emoji de pulgar hacia arriba. Martín no contestó, pero yo sabía que vendría. Puse la mesa la noche anterior, con calma, con intención, sin tarjetas con nombres, sin fanfarrias, solo la vajilla de cerámica azul y blanca que Álvaro y yo usábamos para los aniversarios, los cubiertos buenos y las servilletas de tela dobladas. Las encimeras de la cocina estaban forradas de cazuelas, boniato al horno, arroz al horno, tortilla, ensalada de frutas. Cada uno elegido con cuidado. Llegaron a tiempo. Les saludé cordialmente, pero no con suavidad. Aquella versión de mí había desaparecido. Clara me abrazó e inspiró profundamente. Huele a casa, dijo con la voz entrecortada por la nostalgia y la cautela.
Lucas me dio un rápido apretón y dejó la botella de zumo en la encimera. Sergio me dijo hola en voz baja y me besó la mejilla. Martín se limitó a asentir, pero su mirada me lo dijo todo. Te veo. Nos sentamos. Esta vez ocupé la cabecera de la mesa. No parecieron darse cuenta, o tal vez sí, y prefirieron no mencionarlo. La comida empezó con una pequeña charla. Clara comentó su nueva receta de batido. Lucas mencionó a un cliente que no había pagado a tiempo. Sergio me preguntó por mi club de lectura. Martín evitaba el contacto visual, pero yo captaba su tranquila sonrisa cada vez que le pasaba más pan. Cuando los platos estuvieron medio vacíos, serví a todos otra taza de té verde y me limpié la boca con una servilleta. Entonces hablé. Me alegra que estéis todos aquí, dije. Quería que esto se sintiera como antes. Comida, risas, familia. Asintieron con la cabeza, inseguros, pero a la espera. Dejé que el silencio durara hasta un poco más. Y también os quería aquí, continué, porque he tomado una decisión sobre la casa. Lucas se sentó más erguido. La mano de Clara se detuvo sobre su taza. Voy a venderla, dijo Clara, serena. El mes que viene. El silencio se hizo duro como una piedra. ¿Qué? Clara parpadeó. ¿Por qué? Voy a mudarme, dije. Más cerca del centro juvenil, un sitio más pequeño, caminable, sin jardín, con sol, con espacio para mí. Pero Lucas empezó, y todo esto, esta casa es nuestro hogar de siempre. Incliné la cabeza levemente, y aún así intentasteis sacarme de ella. Clara se sonrojó. No fue esa la intención. No importa la intención, dije suavemente. Eso fue lo que hicisteis. Sergio miró su taza sin palabras. Martín me sostuvo la mirada. No me estoy yendo obligada, dije. Me voy porque quiero, porque lo merezco, porque no pienso vivir en un sitio donde ya no se me ve. No pedía aprobación, estaba notificando. Clara fue la primera en hablar, con la voz tensa por la incredulidad. No entiendo por qué no lo hablaste antes con nosotros, dijo. Podríamos haberlo hablado, buscar otra solución. No estoy pidiendo opiniones, respondí. Estoy informando. Sergio miró de Clara a mí, inseguro de si debía intervenir. Lucas se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, como si eso pudiera aclarar su argumento. Pero esta casa, le empezó, es parte de la familia, tiene historia, tú mismo lo has dicho. ¿Por qué renunciar a eso? No estoy renunciando a nada, dije. Estoy eligiendo llevar conmigo lo que importa y dejar el resto. Pero no quieres que... Clara empezó a decir, pero se detuvo. ¿Que qué? Pregunté. ¿Que lo validéis? ¿Que lo aceptéis con una sonrisa? No lo necesito. Ella no contestó. Se limitó a mirar hacia otro lado, con las manos apretadas alrededor de la servilleta. Tenéis que entender algo, dijo, bajando la voz sin perder firmeza. Álvaro dejó esta casa a mi nombre. No a nosotros, no a la familia, a mí. Está a mi nombre desde que los niños salieron de casa. Clara frunció el ceño. Actualizó el testamento poco después de que Lucas se independizara. Quería evitar confusiones. No quería que nadie intentara hacerme a un lado cuando él ya no estuviera. Lo dejó claro. Lucas se pasó una mano por la cara. No lo sabía. Nadie lo sabía, dije, porque nunca pensé que tendría que explicarlo. Creí que el amor sería suficiente para mantener los límites claros. Me equivoqué. Martín me miraba con la seriedad de alguien mucho mayor que sus años.
Había en sus ojos algo que no necesitaba traducción, comprensión. He trabajado toda mi vida, continué, para esta casa, para vuestra educación, para vuestra seguridad, y lo hice con gusto, sin pedir nada. Pero ahora sí pido algo: espacio, respeto, el derecho a decidir cómo vivir. Clara se apoyó en el respaldo de su silla, como si la realidad le estuviera llegando en oleadas. No se defendió, no discutió, solo escuchó. No tenéis que entenderlo, añadí, solo tenéis que aceptarlo. Sergio rompió el silencio. ¿Dónde vas a vivir? Un apartamento a 2 calles del centro juvenil, segundo piso, balcón, ascensor, jardín comunitario detrás. Lo visité la semana pasada. Clara parpadeó. ¿Ya lo hiciste todo? Empecé en cuanto me di cuenta de que ya no me veíais. No había rabia en mi voz, solo certeza. No estoy enfadada, añadí, pero sí despierta. Lucas bajó la mirada. Asintió una vez, casi imperceptible. La mesa seguía vestida. Platos a medio llenar. Té enfriándose en tazas de porcelana. Pero el aire había cambiado. Esto ya no era una conversación. Era un ajuste de cuentas. Y esta vez los términos eran míos. No para hacer una declaración, sino para sentir el peso de lo que estaba a punto de decir. Todos permanecieron sentados, Clara con la boca apretada en una línea, Lucas mirando sus manos cruzadas, Sergio evitando mi mirada y Martín callado y abierto, firme como siempre. Os he criado, dije, la voz baja pero firme, a los dos, entre facturas de hospital, despidos y una hipoteca que nos quitaba el sueño. Os pagué los estudios, os preparé comidas cuando no podía ni mantenerme en pie, os presté dinero que no tenía, y lo hice sin esperar nada, sin llevar la cuenta. Lucas se movió en la silla, incómodo, pero no dijo nada. El silencio se volvió más pesado. Y volvería a hacerlo, añadí. Eso es lo que hacen las madres. Eso es lo que hace el amor. Pero el amor sin respeto no es amor. Es conveniencia. Clara levantó la vista, los ojos brillando, pero no habló. No preguntasteis cómo estaba, asumisteis. No viniste a escuchar. Vinisteis a gestionar, a intervenir en mi vida como si yo ya no estuviera presente en ella. Pensaba que necesitabas ayuda, murmuró Clara, y si hubieras preguntado, respondí, habrías sabido que ya la tenía, de otro tipo, de la que acompaña sin borrar. Luego me volví hacia Lucas. Siempre has sido inquieto. Nunca te lo eché en cara. Pero no confundas la preocupación con el cuidado. Lo del préstamo fue más por miedo que por atención. Asintió lentamente, el peso de la verdad hundiéndose en él. Y entonces, finalmente, me volví hacia Martín. Gracias por verme, dije sin adornos. Él asintió. Siempre lo hago. Eso fue suficiente. No me voy a una residencia, dijo con claridad. No estoy renunciando a nada. Estoy eligiendo otra etapa, a mi manera, porque aún tengo mucho que dar. A mi comunidad, a los jóvenes que sí escuchan, a mí mismo. Sergio se levantó, quizás para suavizar algo, pero levanté la mano con calma. No más disculpas, dije. Solo reconocimiento. Clara se levantó también. Tienes razón, dijo en voz muy baja. Tienes razón en todo. No necesitaba la confesión.
pero escucharla me dio algo parecido a paz. No guardo rencor, añadí. El rencor es una raíz y yo no dejo que crezca aquí. Pero sí he cambiado y tendréis que conocer esta nueva versión de mí, porque ya no callará para mantener la paz. El salón estaba en silencio. Afuera, las hojas del roble que plantamos el año que nació Clara crujían con la brisa. La vida no se detuvo. Avanzaba firme, constante. Terminad el té, dije mientras volvía a mi silla. Comed. Este almuerzo lo hice con amor, eso no ha cambiado. Se reanudaron lentamente, movimientos más pesados. El aire ya no era tranquilo, estaba lleno de verdad. Y la verdad, una vez dicha, nunca sale igual de una habitación. El apartamento era más pequeño, sí, pero tenía una sensación de amplitud que la casa nunca había tenido. 2 dormitorios tal como había pedido, uno para dormir y otro para trabajar. Ventanas orientadas al sur que daban la bienvenida a la luz de la mañana a través del suelo de baldosas. Un ascensor que funcionaba sin protestar. Un balcón con espacio para 2 sillas y una hilera de macetas de albahaca, menta y romero. Me mudé un lunes. El cielo estaba alto y sin nubes, del tipo que Álvaro habría llamado azul sin excusas. Anita, la agente inmobiliaria, me entregó las llaves y me dijo: «Bienvenida a casa, Inés». Me gustó cómo lo dijo, sin ceremonias, sin suposiciones, como si supiera que yo había elegido este lugar, no que había aterrizado aquí, ni que me había rendido. Los de la mudanza fueron rápidos y cuidadosos. Todo lo que había traído cabía. Mi escritorio en la esquina del pequeño despacho. Mis libros en la estantería junto a la ventana. El sillón favorito de Álvaro colocado donde daba la luz a la hora justa. No traje mucho, solo lo que aún vivía con sentido. Aquella primera noche me senté en el balcón con una taza de té de menta y observé la calle, familias que volvían del supermercado, 2 adolescentes que compartían un patinete, un hombre que regaba sus suculentas en el balcón de enfrente. El lugar tenía ritmo, un pulso tranquilo que no me había dado cuenta de que había echado de menos. Al día siguiente, caminé hasta el centro juvenil. 2 manzanas, 15 minutos, la acera era llana, bordeada de árboles que daban sombra y cafés que acababan de abrir sus toldos. Pasé junto a la biblioteca, la tienda de la esquina, con carteles escritos a mano, el banco donde un joven con gorra azul me saludó con una sonrisa. Le devolví la sonrisa. En el centro me recibieron como siempre. Risas, abrazos, voces jóvenes llenas de caos e intención. Las chicas de las que soy mentora me preguntaron por mi mudanza. Les dije, menos jardín, más sol, y aplaudieron como si hubiera llegado a la cumbre. Empecé a quedarme más tiempo después de las sesiones, ayudando con el papeleo, planificando excursiones, tomando café con leche con los demás voluntarios, profesores jubilados, jóvenes profesionales, almas de la comunidad. Nadie me preguntó cuántos años tenía. Nadie me sugirió que bajara el ritmo. Vinieron a mí, en busca de consejo, en busca de orientación, en busca de presencia. Una tarde, una vecina llamada Carmen me invitó a su club de lectura. Otra me preguntó si consideraría la posibilidad de unirme al consejo de inquilinos. Nos vendría bien una mujer que sepa liderar reuniones, me dijo guiñándome un ojo. Le dije que me lo pensaría. En los momentos de tranquilidad, escribía en mi cuaderno
no sobre el pasado, sino sobre lo que vendría después. Listas de cosas que plantar, libros que releer, proyectos que proponer. Ya no documentaba la pérdida, estaba trazando posibilidades. La casa había sido el recuerdo. Este apartamento era aliento. Aquí no me sentí reducida. Me sentí definido, no por lo que había dejado atrás, sino por lo que finalmente, inequívocamente, había elegido. Ahora me siento en el balcón casi todas las mañanas. Una taza de té caliente manzanilla con limón acurrucada entre mis manos. Me encanta la vista. Una calle estrecha salpicada de macetas, buzones desparejados y el tintineo de los platos del desayuno en los balcones cercanos. Aquí hay calma, pero no quietud. Se mueve, respira. El mundo no pasa a mi lado, pasa a través de mí. No soy una reliquia que mira desde una ventana. Formo parte del ritmo. A veces pienso en la casa, no con añoranza, sino con ternura. El crujido de las escaleras, el olor del aftershave de Álvaro en su jersey después de una mañana de domingo en el jardín, el sonido de la lluvia en la claraboya mientras yo removía lentejas y escuchaba a Martín recitar versos del colegio. Aquella casa nos albergó a todos durante mucho tiempo. Era nuestra historia. Pero las historias se acaban, o mejor dicho, cambian de capítulo. Sigo teniendo noticias de Clara. Ahora sus mensajes son más sinceros. Más cortos, sí, pero más amables. Pregunta cómo está el apartamento. Pregunta por las chicas del centro juvenil. Ya no intenta arreglárselas, solo trata de conectar. Creo que eso también es un tipo de amor. Lucas vino la semana pasada. Me ayudó a colgar una nueva barra de cortina en la habitación de invitados. No me dio consejos. No sugirió que me modernizara. Solo miró a su alrededor y dijo, «Esto te pega». Le serví un trozo de tarta de melocotón y por primera vez en mucho tiempo, nuestro silencio no se sintió como algo roto. Se sentía completo. Martín viene casi todos los sábados. Ahora trae poemas, garabateados a lápiz, doblados en cuartos, a veces manchados de su bolsillo. Los leemos juntos. Me cuenta cosas que no puede contar a sus padres. Yo no corrijo, le escucho, le digo la verdad, que ser incomprendido forma parte de ser real, que la fuerza no siempre es fuerte, que algunas verdades tardan en aterrizar. Una vez me preguntó, ¿echas de menos todo eso? Lo que fuiste para ellos. Y le dije, no, lo recuerdo y eso basta, porque no estoy hecho de añoranza, estoy hecho de presencia, de aliento, de movimiento hacia adelante. Cuando me mudé aquí, temía la invisibilidad, que me convertiría en alguien atendido solo sobre el papel, alguien educadamente visitado. Pero ese temor no se hizo realidad. Al contrario, en este espacio reducido, con sus mullidas alfombras y sus rincones iluminados por el sol, se me ve con más claridad que en años, no como un cuidador, no como un recuerdo, como mujer, que sigue construyendo, que sigue eligiendo. Soy voluntario, doy clases, me levanto cada mañana con una lista en la cabeza y un hambre silenciosa de hacer más.
La diferencia es que ya no espero a que me den permiso. Esto no es el final de una vida, es la continuación, y mientras sorbo mi té y observo el zumbido de la calle bajo mis pies, pienso, que digan lo que quieran, yo sé quién soy. Y por fin de verdad me veo.